Yo creo que actualmente los pueblos indígenas tienen que apuntalar a trabajar tres cosas. La primera es la reivindicación de derechos territoriales de los pueblos indígenas, que en las 7 regiones del mundo no hay ese reconocimiento por parte de los estados. Lo segundo es la participación de los pueblos indígenas en los mecanismos de financiamiento. Un tema también discutido es el tema al derecho de la consulta previa libre e informado, que los estados deben adoptar para que sean vinculantes. Al no tener este reconocimiento al derecho integral al territorio, todos los espacios de vida de los pueblos indígenas está en merma por las actividades extractivas, por las actividades de otra índole que afecta negativamente a los espacios de vida de los pueblos indígenas. Si los estados reconocen y protegen este 32% de espacio territorio que contiene una mega biodiversidad mejor conservada, yo creo que estarían cumpliendo la meta 3 del convenio de la biodiversidad. Pero hasta ahora no ha habido voluntad política, no ha habido esa celeridad para el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Desde el pueblo de Sarayaco y desde la nacionalidad quichua, estamos trabajando una ley borrador que se llama Ley de Causaxacha, Ley de la Selva Viviente. Entonces, esta ley propone que el Estado reconozca como una nueva categoría de conservación propia y que estos espacios estén a perpetuidad libre de la actividad extractiva, porque los territorios de vida aportan a la reducción de los gases de efecto invernadero en gran medida y en gran cantidad. Y esto no es reconocido por los estados. Nosotros primero queremos lograr un reconocimiento jurídico al derecho territorial, para que nuestro territorio que tenga una paraguas jurídica de protección. ¿A qué? Al extractivismo, al petróleo, a la minería, a la tala y a todos otros proyectos de expansión. Entonces, con este reconocimiento protegemos el derecho integral a nuestro territorio. Al proteger, estamos creando un precedente jurídico de también aportar a la crisis climática conservando nuestros espacios de vida. Luego de que el Estado nos reconozca, también el segundo paso es discutir el tema de financiamiento. Yo creo que la convención, los organismos internacionales deben disponer de recursos suficientes para la participación de los pueblos indígenas. Yo en la realidad he palpado de que los pueblos indígenas solo participan en los statements, en los foros y luego se desaparecen. Yo creo que los pueblos indígenas tenemos que participar en las mesas de negociaciones también, donde que debaten estos temas. Ahí falta la presencia de los profesionales indígenas, que los conocimientos de los pueblos indígenas es válido para conservar, para establecer políticas de adaptación, políticas de mitigación. Hasta ahora es una discusión muy engorrosa porque los estados también van a discutir con las empresas. Las empresas tienen más poder político, más poder económico que los estados, que los gobiernos. Entonces es una discusión de desigualdad. Y ahí también estamos los pueblos indígenas, que también estamos con nuestra voz, con nuestra propuesta. Desde algo hay que empezar. Por ejemplo, en el Ecuador ya estamos armando nosotros para trabajar una ley de consulta previa desde los pueblos indígenas y decir al Estado, esto hay que reconocer en la Asamblea y que el dictamen de la Corte Internacional también que se cumpla. Yo creo que estos temas también hay que discutir no solo en el tema de la Convención Marco sobre Cambio Climático, sino en las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos.
cómo debe ser la línea de financiamiento para los pueblos indígenas, donde que la convención ha creado una serie de líneas de financiamiento y que no llega a los pueblos indígenas. El capitalismo verde nos quiere embobar nuestras iniciativas apoyando con otras iniciativas de financiamiento. Entonces como que nos quieren hacer callar y todo. Por ejemplo, el tema de Red Más, el tema de Sociobosque, el tema de mercado de carbono ha tenido una gran repercusión negativa en los territorios indígenas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos nos imponen los sistemas financieros, pero desde los pueblos indígenas ahora hemos repensado cómo construimos nuestro propio mecanismo de financiamiento para participar sin violentar los derechos territoriales, sin violentar los derechos colectivos, sin violentar los derechos de la madre naturaleza. Porque queremos romper el mecanismo clásico del mercado de carbono, donde que las empresas, donde que los estados simplemente quieren justificar por conservar o por justificar hipócritamente sus iniciativas de explotación a los recursos naturales. Este mecanismo que está escrito en el Acuerdo de París simplemente es una hipocresía de justificar a las grandes empresas y seguir explotando y seguir violentando los territorios, los derechos territoriales en otros espacios, y que estamos trabajando para romper este mecanismo clásico que han construido para seguir explotando los recursos naturales en nombre de la conservación. Actualmente los pueblos indígenas somos los más afectados. Las inundaciones, las sequías, las desertificaciones, las lluvias ácidas, todo lo que estamos viviendo en el Amazonas, yo creo que está causando un efecto negativo en el calentamiento de la temperatura. Entonces la crisis también, los pueblos indígenas somos los más vulnerables. La voz de los pueblos indígenas no debe silenciar, no debe callarse, debe estar permanente en cada COP, en cada año y en todas las reuniones frente al tema del cambio climático. Yo creo que los pueblos indígenas, sin reconocimiento o con financiamiento o sin financiamiento, siempre estamos liderando los procesos para enfrentar la crisis climática.